Buenos días. Buenos días. Voy a pedir el favor. Se levantan. Vamos a inclinar nuestro corazón al Señor, rogando su dirección, rogando que nos aclare su palabra y que nos estimule después de enseñarnos a tener una vida que se conforme a lo que Él nos enseña. Padre de la gloria, agradezco en esta mañana que el cuidado tuyo para con nosotros al estar vivos ha sido evidente. Gracias por la fortaleza que nos das en medio de los dolores, las molestias, los cansancios y cada una de esas cosas, Señor, que en este mundo tú dijiste que íbamos a tener, porque tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicción. Gracias por decir también en tu palabra que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y gracias que es debido a la presencia tuya que podemos soportar, que podemos sobreponernos a muchas situaciones, Señor, que nos aquejan. Agradecemos por tu provisión de alimento, tu provisión de salud, tu provisión de ánimo y fuerza para hacer cada actividad. Agradecemos el que nos haces parte de tu iglesia, de tu cuerpo, y nos haces parte también de una iglesia, de una familia en este mundo. Gracias porque todo eso es tu provisión para con nosotros, evidenciando tu fidelidad y tu amor para con nosotros. Gracias porque provees para nosotros alimento espiritual. Gracias porque tu palabra, la Biblia, está para alimentarnos. Y ruego que en esta mañana tú estés abriendo el corazón de cada uno y el Espíritu Santo esté dando claridad, Señor, y que cada uno de nosotros podamos ser convencidos por Él de lo que es necesario estar convencidos según tu palabra. Haz que sea tu palabra la que corra y sea glorificada, Señor. Que cualquier concepto, que cualquier cosa que sea humana, que pudiera yo querer meter ahí, haz que los hermanos, que cada uno de los que la escuchan tengan discernimiento tuyo para desecharlo, pero que lo que es conforme a tu palabra lo abracen, Señor, con buena fuerza para actuar conforme a eso. Pido esto en el nombre de Jesucristo, dándote gracias. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse, gracias. Estamos en el capítulo 1 y se está hablando acerca de la creación. Y comenzamos el domingo pasado en la creación que se dio en el día 6. ¿Qué fue lo que se comenzó? Y hoy vamos a tratar de terminar ahí, si Dios así nos los permite. Pero antes hay que hacer algunos resúmenes para que sigamos la línea, el hilo que se está presentando en el texto. En cada una de las cosas que hemos venido diciendo, hemos enfatizado que Dios se ha presentado en su palabra, en su primer libro, dejando claro que Él es Dios, que Él es el dueño de todo, el creador de todo, el que sustenta todo. Eso nos lleva a nosotros a ver que como creyente, toda persona que cree en Cristo debe tener una base sólida de quién es Dios. Debe tener una base sólida de que todo lo que hay en este mundo pertenece a Dios, que Dios le dio existencia y que Él lo sustenta. Eso es una base necesaria para el que confiesa a Dios como su Dios. Si no se tiene esa base, nosotros estamos expuestos a cualquier teoría, a cualquier postulado, cualquier hipótesis que existe con respecto a lo que hay en este mundo. Si usted es hijo de Dios y no tiene una base así, usted está expuesto a creer cualquier otra cosa antes que lo que Dios ha dicho y como Él se ha revelado. De ahí que la Biblia tiene un fundamento bien sólido para que el que cree en Él pueda tener tranquilidad. Una de las cosas que se proclama en el contexto de la iglesia evangélica a nivel general es que la salvación de cualquier ser humano, hablando de su salvación espiritual, comienza con aceptar lo que dice Génesis en el capítulo 1. La persona que no acepta a Dios como el creador, el sustentador de todo, jamás va a entender y va a aceptarlo como el salvador personal de su vida.
cuando Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Se comienza primero por entender que todo lo que existe lo creó Dios y que Él sustenta todo lo que existe. Y en ese sustento, Él ha hecho provisión de salvación espiritual a través del Señor Jesucristo. Bien, en lo que se relatan los primeros dos capítulos y de manera particular el capítulo número 1, Dios está creando todo lo necesario para adecuar la tierra y establecer ahí su creación especial. Esa es otra cosa que hemos enfatizado. Al inicio del estudio, en una introducción, estamos diciendo que en el Nuevo Testamento se hace referencia de manera especial y particular a algunos aspectos que no se registran aquí en el libro de Génesis, de lo que Dios tenía planificado hacer antes de la fundación del mundo. Y la mayor información está relacionada con lo que es la iglesia. La mayor información está relacionada con lo que es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De tal manera que aún se dice que el Señor Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Que Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo, que nos hizo sentar en lugar celestial desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que se da información de manera específica en el trato particular y especial que Él tiene con lo que son sus hijos. Aquí se presenta primero el escenario de lo que donde Dios va a ejecutar ese plan. Y lo que estamos diciendo, enfatizando, es que Dios está organizando todo de tal manera que va a poner a su creación especial, que eso es lo que vamos a tocar hoy, y no sabemos pues, hasta dónde vamos a llegar, pero ese es el énfasis, solamente que quiero que tengamos el panorama completo de esto. Entonces, recordemos que son 6 días de creación que se presentan ahí. El séptimo día se presenta como el día de reposo, y en lo que se viene haciendo, día 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí se habla que Dios dijo ahí primeramente, sea la luz, fue la luz. Después en el día 2 decíamos que Dios creó la expansión, que es el cielo en medio de las aguas, que Él creó un cielo, se separó las aguas, agua para arriba o las aguas abajo, y quedó la expansión en el medio. Ese es el firmamento, ahí es donde se dice que se creó el área atmosférica. Después en el día 3, Él hace una separación de las aguas que quedan abajo en la tierra, las aguas que están sobre la tierra, hace la separación. Ahí después dice que crea las plantas. En el día 4, Él llena los cielos con la luna, el sol, la luna y las estrellas. Después en el día 5, Él comienza a llenar o llena la tierra, y habla de los cielos, las aves para el cielo y los peces. Ya en el día 6, lo primero que Él hace es crear los animales terrestres, y no vamos a entrar ahorita en los detalles. Ahorita va a comenzar entonces. Ya la mayoría de las cosas, todas las cosas están diseñadas para poner aquí su creación especial. Y voy a leer estos textos desde el versículo 26 del capítulo 1, voy a leer hasta el capítulo 2, versículo 3. No sé hasta dónde vamos a llegar con la explicación, pero voy a leer el texto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana el día 6.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, entramos aquí y de manera resumida, estamos diciendo, el patrón que se está presentando es que Dios primero declara qué es lo que tiene planificado hacer, es como lo que está diseñado. Es por eso cuando dice, dijo Dios, eso hace referencia a eso. Esto es lo que vamos a hacer. Después viene el acto creativo, que es lo que se presenta en el versículo 27, creó Dios. Entonces dice, primero presenta el plan o el diseño original. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a crear el hombre. Listo. Y entonces, y creó entonces como lo había organizado. Aquí en el versículo 28, el tercer aspecto que se presenta es la bendición que hace a la creación especial que es el hombre. Después de los versículos 29 y 30 va a hablar de lo que hizo anteriormente, habla de las plantas y cuál es la función de esas plantas, donde va a decir que es para alimentar a los animales y alimentar al hombre. Y al final, la declaración de que todo estaba hecho en gran manera, en perfección. Eso es en el versículo último del capítulo 1. Ahora, en todo lo que se viene diciendo aquí, aquí hay unas cosas que son bastante amplias y fundamentales, dadas las circunstancias como van cambiando después que Dios ha dicho lo que ha dicho. Ahora, antes de continuar, debemos aclarar que lo que presenta la Biblia, eso es aceptado, eso es reconocido o debe ser aceptado y reconocido por los que son hijos de Dios que creen en la Biblia. Los que no creen en Dios, no creen en la Biblia, usted no les puede presentar la Biblia y dice eso porque ellos no creen en la Biblia, no les interesa esa información, entonces no los va a convencer con eso. Porque ellos tienen su manera de ver las cosas, tienen su cosmovisión del mundo. Entonces, si su cosmovisión es científica, es lo que la ciencia le dice, no lo que la Biblia le dice. Entonces, es una información para nosotros. Usted no puede convencer con la Biblia a alguien que no cree en la Biblia, porque eso no es autoridad para él. Pero, ¿qué es lo que presentamos nosotros a estudiar la Biblia? No es para convencer a otros, sino para estar convencidos nosotros de lo que Dios ha dicho. Y cuando se presentan cosas que no se conforman a eso, tener la autoridad y la valentía de rechazarlo. ¿Por qué? Porque mi cosmovisión está basada en lo que dice la Biblia. Y cualquier cosa que no está sujeta a eso, no viene de Dios, no es verdad y no es un fundamento para mi vida. De ahí que esto está dado para nosotros. Y lo que hacemos es estudiarla para tener los argumentos firmes de lo que Dios ha revelado y poder discernir las demás cosas con base a lo que Él está diciendo y poder rechazar. De ahí que siempre decimos que la Biblia dice esto, pero en el mundo se hace de esta manera. Bueno, si usted sabe que la Biblia dice así y si usted, su base, su cosmovisión de vida está en las Escrituras, usted debe rechazar eso y no tiene que pelear con eso. Pero decir, no, ese no es el modo vivendi para mí, porque yo tengo otra filosofía que viene de parte de Dios y es así, de esta manera. Todas las personas van a intentar de pronto cambiarle a ustedes un pensamiento, pero estoy diciendo esto para que tengamos claridad de varios detalles que vamos a tocar y que cada día eso se va popularizando tanto y lo vamos haciendo parte de nosotros, que aun cuando la Biblia dice que es de otra manera, nosotros lo tenemos tan abrazados, y aun cuando confesamos tener una cosmovisión bíblica, la manera de vivir no va acorde con la cosmovisión que teóricamente profesamos tener. Y toda enseñanza bíblica apunta a que haya cambios en la manera de pensar, la manera de hablar y la manera de actuar del que es hijo de Dios. Y cuando Dios revela algo, yo debo soltar aquello que va en contra de lo que Dios ha revelado y abrazar lo que Él está revelando. No importa qué sea, no importa quién lo diga, dónde se diga y de qué manera se presente. Estamos llamados a eso. Entonces, aquí es fundamental esto por lo que vamos a estar desarrollando. Entonces, aquí, después que ya Dios organiza todo donde va a estar el hombre, entonces dice el texto, entonces, ya todo está listo, ahora sí.
viene la cúpula de la creación, lo más importante en la creación, que es el hombre. Y dice aquí, entonces dijo Dios, él revela aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y aquí es interesante, y es lo que donde quiero comenzar primeramente. Cuando usa la terminología que va a usar aquí, ahí dice hagamos. Antes él decía haya, produzca, sea. Y esos son términos que se usan en la gramática para referirse a algo impersonal, algo con lo cual yo no tengo cercanía, no tengo tanta intimidad. Antes a esto, Dios creaba cosas, se mostraba como Dios creador. Aquí, cuando Él va a ser el hombre, ya habla de una intimidad. Y la terminología que va a usar no es una terminología que no usa antes y que es una terminología que evidencia algo especial, una relación íntima, una relación estrecha con lo que Él va a crear en ese momento. Y eso otra vez, más adelante, ampliamos, es fundamental. Porque si no lo concebimos así, no vamos a tener, o vamos aún a estar con orientaciones con respecto a tener una imagen equivocada con respecto a nosotros. No, hay personas que uno puede considerarse menos que los demás. Eso es problema de uno, por no entender lo que Dios ha dicho. Porque si Dios ha dicho que esto, nadie es más que yo, no importa quién sea, puede ser el rey, puede ser el presidente, cuando nos muramos vamos para el mismo lugar, nos van a comer los mismos gusanos y todos esos detalles. Él puede enterrarlo en un cajón con oro y todas esas cosas que la misma historia es. Porque Dios lo ha hecho de esa manera. Pero uno en su percepción, si no tiene una base sólida en lo que Dios está diciendo, uno siempre va a estar viviendo de lo que el que dirá la gente. Estamos procurando hacernos una imagen porque no estamos aceptando la que Dios nos ha dado. Y eso no tiene nada que ver si su pelo es churco, si su pelo es liso, no tiene nada que ver con eso. Habla de las características que Dios ha puesto en la persona, que no tiene nada que ver con esto físico. Pero en el contexto donde estamos, se alimenta la parte física. Y de ahí que usted viene aquí todo arregladito y oloroso y estrenando y cosas así. Por la influencia que hay en ese contexto. Y no estoy diciendo que usted debe estar desarreglado, solamente que hay una tendencia hacia eso, que eso no es algo que Dios promociona, tanto como se promociona en este sistema. Entonces, la terminología que se va a usar ahí, hagamos al hombre a nuestra semejanza, ya crea una relación del creador con su creación en ese momento. Él no, esas cosas no, eso no lo dice anteriormente con el cielo, no lo dice con las aves, no lo dice con las plantas, no, y las plantas, y uno dice de las plantas todo lo bonito que son, todos los colores, todas esas cosas, uno alaba eso, pero ninguna de esas cosas tiene una relación personal y estrecha con Dios. Todo lo que se ha creado antes, la Biblia dice que todo eso se va a acabar. El sol dejará de dar su luz, la luna, las estrellas se van a caer, todo esto se va a quemar, todo eso es destructible o todo eso es perecedero. Cuando va a hablar del hombre, donde va a poner su imagen, ahí la cosa cambia y de ahí que hay una relación estrecha. Y por eso aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. En ese sentido, los desvíos que hay hoy, eso es bastante en ese contexto. Y una de las cosas que mencioné es la poca y pobre percepción que tenemos nosotros, de nosotros mismos, por basarlo en el que dirán de la gente y las opiniones que hay en este mundo, de cuáles son las medidas de la persona, de que este pelo es malo, de que este es bueno, de que esta marca así, de que eso es cuestión del sistema donde estamos. Y nosotros nos entrampamos en eso es cuestión de nosotros. En ese contexto donde estamos, porque lo que Dios ha dicho, lo ha dicho con claridad. Si yo no lo asumo como Él lo ha dicho, pues yo me estoy perdiendo de los beneficios que eso tiene. En ese sentido, usted puede pensar, por ejemplo, de las aves. ¿Cuál ave puede tener una relación especial o particular con Dios? Son elementos que Él usa cuando Él quiere usar. Pero cuando hablando de la introducción, Dios organizó un plan para salvarnos a nosotros porque tiene una relación especial con nosotros, con el ser humano. Pero hoy en día, y decíamos eso el domingo pasado,
Hay una inclinación con respecto, por ejemplo, a los animales y las mascotas. Eso es tan que a veces a la gente hasta pregunta, con todo el trato que le dan a esos animales, ya lo consideran hasta gente y la gente pregunta, ¿y los animales van a ir al cielo cuando se mueren? Porque eso se ha estrechado tanto que ha perdido el sentido original que Dios le ha dado. ¿Con cuál animal Dios tiene una relación así estrecha? No existe. Entonces, la Biblia nos dice que para allá van a ir, por si acaso, su mascota, porque la cosa ha ido tan lejos que hay algunos que hasta piensan que ahorita la gente no está prefiriendo tener hijos, sino que tienen gatijos, perrijos y periquijos y todo ese tipo de cosas y le hacen una cantidad de cosas y son sus hijos. ¿Qué tipo de relación tiene Dios con esos animales? Que es su creador, es su proveedor, pero con nosotros las cosas diferentes. Entonces, la terminología que comienza a presentarse ahí es algo especial. Y todo eso que estamos presentando es para que podamos ver que en el diseño de Dios, de la creación de todo, usted es una creación especial. Y si usted no se cree especial en ese sentido, y menos si ha creído en Cristo, entonces las cosas andan graves. Por la sola razón de ser hechos hombres o mujeres, por haber nacido, ya tenemos la imagen de Dios. Ahora, por razón del pecado, tenemos una imagen dañada. Pero si la persona que ha sido convencida por el Espíritu Santo de sus pecados y ha creído en Cristo Jesús, es una nueva creación. Y ya está en un nivel de poder percibirse como Dios dice en su palabra que Él es. Y lo que tenemos que estar en la lucha es dejar de depender de la figura que tengo. Porque así, con todas las operaciones y cirugía plástica que usted se haga, usted no va a mejorar lo que Dios hizo bien. Porque es la percepción tuya, la percepción nuestra de no concebirnos o percibirnos como lo mejor que somos. Lo que Dios hizo mejor de usted, lo hizo cuando lo hizo nacer. El pelo que Dios le puso a usted, no hay un mejor pelo que ese. Pero estamos en un mundo que le han dado mala fama a ciertos pelos y la gente gasta plata y una cantidad de cosas alrededor de eso. Y así eso usted lo puede aplicar en cualquier contexto, para que nos demos cuenta de la influencia que hay y de cómo todo lo que hay en este sistema va en contra del diseño que Dios ha establecido. Pero todo comienza con la percepción nuestra y ese desvío de nuestra percepción es por haber abandonado lo que Dios está diciendo. De ahí que debemos regresar a la fuente, debemos regresar a qué es lo que Dios está diciendo. Y de ahí que insistimos, hombre, señalamos lo que dicen los textos. Y los textos son claros. Entonces, en las ideas que se presentan aquí, el hombre, el plan de Dios es con el hombre, todo está diseñado, incluido que el hombre iba a pecar. Y por eso desde antes el plan estaba diseñado, el escogido, los que van a ser salvos, todo eso estaba diseñado por Dios, porque ese es un plan especial. Hagamos al hombre, y dice aquí, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No vamos a ampliar mucho en estos dos términos, solamente voy a decir que en todo el desarrollo de la historia de la iglesia y la teología y los análisis, los estudios que hacen de esos textos, hay algunos que presentan definiciones para cada uno de los dos términos, imagen o semejanza, y muestran diferencia entre las dos cosas. Pero en todo el contexto lo que se pretende hacer es que, siendo que Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo, entonces la semejanza, imagen y semejanza con Él no tiene nada que ver con esta parte corpórea. La semejanza ser imagen y semejanza de Dios está relacionado con la parte espiritual, la parte inmaterial nuestra. La orientación de lo que hay en nuestro interior, el hombre interior, donde hay pensamientos, sentimientos, emociones y una cantidad de cosas que después
en el capítulo 2, cuando entremos a analizar el detalle de cómo hace Dios, que toma barro y después insufla en su nariz aliento de vida, ahí vamos a tocar esos aspectos. Pero de manera resumida, imagen y semejanza hace relación, hace referencia a esa parte interna nuestra que Dios insufló en el ser humano, que es lo que nos lleva a mover este cuerpo y a hacer lo que Dios nos puso a hacer aquí, y que son tareas que Él mismo estaba haciendo, pero que ya le delega al hombre. Eso de manera resumida. Hay varias cosas que en el transcurso de la explicación después del día de hoy vamos a estar retomando aquí, porque en el contexto de Hagamos hay una cantidad de cosas, pero en su momento vamos a estar ampliando. Pero resumimos ahí esto. Dios llega en este momento a crear el objetivo principal de su creación. La cumbre, se habla del hombre como el corregente de Dios, porque Dios lo creó a su imagen y tiene unas características que solamente Dios tiene y que ningún otro ser creado lo tiene, y que con esas características va a hacer lo que Dios está haciendo, y por eso es establecido. Y ahí que va a decir, bueno, tú vas a estar aquí y te vas a enseñorear de todo esto que hice, y lo vas a hacer de la siguiente manera. Eso es lo que se presenta en el texto. De ahí que dice la siguiente frase: y señoré. Va a hablar de, el señoreo es ejercer dominio, dominar todo lo que hay. Otra cosa aquí. Generalmente se trata de entender y de explicar esto desde la perspectiva pecaminosa que tenemos en este momento, pero no debemos perder el objetivo, que cuando eso se dijo no había pecado. Cuando eso se dijo, el enseñorearse en ese momento no es lo mismo que el enseñorearse ahorita desde la perspectiva del pecado. En esos momentos, el enseñorearse estaba relacionado más con un aspecto de estar en medio de aquello a lo cual iba a manejar o administrar. Y porque ya después, literalmente, se hace así. La gente se creen señores en cualquier contexto. Ahora, eso lo puede usted aplicar a cualquier lugar. Uno quiere enseñorearse en su casa, aun cuando Dios dice cómo hacer el asunto. Los líderes a veces quieren enseñorearse de los creyentes, aun cuando Dios dice cómo se debe hacer las cosas. Los gobernantes civiles, los gobernadores, alcaldes, ellos quieren enseñorearse, aun cuando hay algunas normas cómo deben hacer las cosas, y así es todo. Pero aquí se está hablando de un contexto de administración, y uno de los énfasis del término es, se habla de gobierno, habla de ejercer dominio, es de alguien que está en medio de aquello que está manejando. Y más adelante vamos a retomar eso, porque ese es uno de los énfasis, y vamos a orientar en ese sentido cuál es la parte que le corresponde al hombre en el contexto del Edén en el cual está hablando de su casa. No es porque él tiene esta autoridad, no es porque él es hombre, no. Debemos regresar a lo que significa el término antes del pecado. No, porque ahorita las cosas son, literalmente es un señorío, por encima, pasar por encima de los demás. Esa es la tendencia que nosotros tenemos, no importa dónde estemos. Pero es la tendencia por razón del pecado. Entonces, señoré, y él va a hacer referencia a todo lo creado anteriormente. Los peces, control, manejo, administración de los peces, manejo de esos recursos en el contexto de hoy, podemos decir. Las aves, las bestias, ahí dice en toda la tierra, que se habla de eso de tener, manejar, tanto lo que Dios ha creado, los animales, y habla de la tierra. Eso hace referencia de pronto a todos los recursos que hay, no en el contexto de la explotación que hay hoy, pero Dios puso al hombre que manejar y administrar eso. La gente sabe hoy en día todos los deterioros y daños que hacen al explotar los recursos que hay. La gente lo sabe. Pero aún así, se sigue haciendo lo que se hace. En todo mal que se arrastra sobre la animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces eso fue el plan. Volvemos
versículo 27, la ejecución. Creó Dios al hombre a su imagen. Hay 3 declaraciones aquí. De lo mismo, el énfasis es creó. Y lo primero dice, entonces, creó al hombre a su imagen, y enfatiza otra vez, a imagen de Dios lo creó. Y dice la otra declaración, varón y hembra los creó. En estos 3 aspectos que presenta del término crear, el énfasis aquí hace referencia de pronto al contexto en el cual estamos hoy, porque cuando eso se escribió por primera vez, hace unos casi 3.500 años, para que el pueblo de Israel en el desierto bien entendiera eso, Moisés le está hablando a un pueblo que acaba de salir de Egipto y que tiene una filosofía mezclada con muchas cosas de quién creó las cosas y cómo son las cosas, y Moisés le está dando claridad, porque allá tenían unas opiniones mezcladas por la influencia mesopotámica, por la influencia egipcia, de cuál era la percepción de ellos de la creación de las cosas. Ellos tenían sus propios dioses que decían ellos habían creado las cosas. Entonces Dios le está dando claridad a esas personas en ese momento. Cuando eso se resalta hoy en día, es por el desvío de lo que hay hoy. Y hemos hecho énfasis un poco en cuanto a lo que es ese sistema de las hipótesis y teorías que hay de la evolución y todo ese tipo de cosas, y las percepciones que tienen ahorita que se proclaman. Pero aquí Dios deja claro, desde hace 3.000 años, cuando se escribió esto, más de 3.000 años cuando se escribió esto, de que eran cosas que está anticipando el Señor, que es lo que manejamos hoy. Todos estos años atrás, aquí en Latinoamérica, hubo un debate, en toda Latinoamérica, con la cuestión eso del género. Y la percepción y todo ese tipo de cosas, eso lo anticipó el Señor y por eso Él deja claro. Y si usted es hijo de Dios, no es lo que están diciendo por allá, es lo que están diciendo los textos. Y es interesante todo lo que se presenta ahí. Nosotros no vamos a detallar todas las cosas, pero por ejemplo, ahí dice, varón y hembra los creó. ¿Por qué pone primero al varón y después a la hembra? Ahora, después va a hablar en el capítulo 2 cuáles son los detalles de la creación. Y dice que primero fue el hombre. Cuando ustedes estudian y han escuchado de eso de los cromosomas, ustedes dicen que el hombre tiene cromosoma X y cromosoma Y la mujer es XX. 2X para las mujeres y XY para los hombres. Hasta todos esos detalles están ahí. ¿Por qué el hombre? Porque si hubiese sido la mujer primero, las 2X no salen, no podía. Mientras que los cromosomas que tiene el hombre, puede salir uno, puede salir el otro, pero con los 2 de la mujer no podía salir. Entonces, pero repase eso, porque esa argumentación la usan hoy en día en el contexto, que dicen, ¿no?, que Dios creó fue una sola persona y era un hermafrodita, dice. Y tienen sustento bíblico para decir esas cosas. Pero lo que están diciendo los textos desde un principio, las cosas son así. Y si nosotros no tenemos solidez en lo que Dios está diciendo en su palabra, cualquier historieta que se presenta por ahí bien argumentada, la gente se lo está creyendo. Y estoy hablando de personas que son creyentes. De ahí que ya existen en muchos países llamados desarrollados, que existen algunas congregaciones de homosexuales, donde hay pastor homosexual y todo ese tipo de cosas. Y toda argumentación que se presenta, ya Dios lo ha anticipado. Y de ahí, otra vez, si nosotros no tenemos una base de la estructura que Dios presenta en su palabra, cualquier ideología que se presente, si no tenemos la base para evaluarlo, discernirlo, eso lo podemos asumir. Pero cuando tenemos la base de las escrituras, no, eso no es lo que Dios dice. Dios lo dice de esta manera. Si nosotros queremos abandonar la enseñanza bíblica es otra historia, pero que no sea porque desconocemos lo que Dios está diciendo. Entonces, el énfasis, 2 énfasis ahí. Dios, todo ser humano, Dios lo creó. Eso no es evolución, eso no es ninguna otra hipótesis o teoría que pueda existir. Y la otra cosa es que varón y hembra
los creó. Y creó primero al hombre, como más adelante va a enfatizar, que primero el hombre y después del hombre sacó a la mujer. Ya en el versículo 28, lo que él hizo también con algunos de los animales, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Eso no hay que darle tanta vuelta, es la capacidad que le dio para reproducirse y la orden de que se extendieran y llenaran la tierra. La idea de eso es que Dios hizo al ser humano con algunas características de él y él le dijo, llenen esta tierra con personas como ustedes, porque ustedes están hechos a mi imagen. Esa es porque está antes del pecado. De ahí el énfasis, llenad la tierra. Y la otra cosa, sojuzgadla, señoread. Eso es lo que el hombre va a hacer. Ahora, en el contexto de lo que venimos insistiendo, es que esas órdenes están establecidas. Eso ha sido tergiversado por uno u otro lado. Como decíamos anteriormente, hay algunos que prefieren no tener hijos, sino tener algún animal como hijo o algo así. Eso no es lo que la Biblia presenta. En otras partes, pues, procuran de que no piensan en la superpoblación, entonces se diseñaron una cantidad de cosas de control, hasta políticas para eso. Y hay algunos países que ahorita más bien están pagando para que la gente puedan tener hijos. Entonces, todo eso son cosas que están desviándose de lo que Dios ha diseñado. Y entre nosotros uno tiene miedo a 2 hijos. La mayoría de los que estamos aquí venimos de familias de más de 8. Y con todo, Dios espera ahorita, con todo lo que hay en las opiniones de este sistema, uno va dejando de lado lo que Dios está diciendo. Y en eso, no es que uno no va a tener claridad en los procesos de desarrollo en su hogar. Claro que lo va a tener, pero no a razón de las opiniones que existen, sino a razón de lo que Dios, porque Dios tiene su propio sistema para esto. Entonces, el hombre va a llenar, él debe gobernar, debe tener manejo de las cosas, y recordemos que en eso todavía no hay pecado, entonces no es enseñoreamiento en el sentido de ser déspota, y porque el término más adelante sí indica pisotear, llegar y conquistar, pisotear las cosas y doblegarlas. Eso es lo que indica el texto, el término. Pero eso es usado más en otro contexto de esas guerras que existían de una nación que iba conquistando a otra nación. Pero en el contexto ahí era más de la sabiduría que Dios le había dado para tener control, darle nombre a los animales, manejar las cosas como tenía, por razón de que era una tarea divina. Después del pecado, la cosa se pone más literal, el enseñamiento que hoy hay. Y de ahí que la Biblia anticipa eso, de ahí que hay guerra, nación contra nación, y los que quieren conquistarse mutuamente. Los detalles, entonces, señoread todo lo creado anteriormente, los peces, las aves, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al final, la aprobación. Y aquí que, bueno, aquí primero va a hablar de lo que Dios dispone para el hombre, después va a hablar la amplitud para el alimento, y no vamos a decir mucho aquí. He aquí que os he dado, dice ahí, toda planta que da semilla sobre la tierra y todo árbol en que haya fruto. Dice, os serán para comer. Bueno, ese texto ahí define que Dios creó al hombre para alimentarse con vegetales solamente. De ahí que se habla de que al inicio el hombre fue organizado como un vegetariano. Eso fue el inicio. Recordemos que después del pecado las cosas cambian. Eso va incluido también con los animales. Cuando dice versículo 30, porque dice, bueno, para el hombre, esto es para ustedes. Y dice lo que se presenta, las plantas que dan semilla y los árboles que dan fruto. Aquí va a hablar ya de los animales, hablando de las hierbas para ellos. Pero es el mismo sistema. Nada
de comer animales o comerse los unos a los otros. Y a toda bestia de la tierra, a las aves, a los que se arrastran, todo ser donde haya vida, le he dado toda planta verde para comer. ¿Y qué? Fue así. Eso estuvo establecido así. En estas cosas existen debates, porque ¿cómo hizo Dios después? ¿Será que Él creó el sistema digestivo del hombre y de los animales solamente para comer vegetales? ¿O será que después del pecado hubo algún tipo de cambio? Y en el Nuevo Testamento se dice eso, que por razón del pecado, la naturaleza misma, hay gemido y hay unos tipos de cambio en las personas. Es más, todos los problemas que nosotros tenemos hoy es a razón de la entrada del pecado. Pero sí es claro que el sistema alimenticio establecido por Dios para los animales como para el hombre, fue comer vegetales o plantas. Ya después del diluvio, entendemos que Dios le da orden que podía comer de los animales. Más adelante va a hablar al pueblo de Israel y le va a decir: estos son animales impuros, estos no los van a comer, estos son los animales que van a comer. De las aves o de los volátiles, estos son los que van a comer. De los del agua, estos son los que van a comer. Y de los de la tierra, estos son los que van a comer. Eso lo diseñó Dios así para el pueblo de Israel. Pues más adelante vamos a ver que aún en el Nuevo Testamento Dios le dice que hay una amplitud. Dice: lo que yo purifiqué, no lo hagas tú impuro, le dice en una de las visiones que tuvo Pedro. Pero en todo eso notamos que se van dando una serie de cambios. Sí vemos en varios textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de que a futuro pareciera que va a haber un sistema, sobre todo en el milenio. ¿Recuerdan esos textos? Dice que va a estar el león con la oveja, y va a estar un niño que puede hasta jugar con una serpiente, y entonces hace ver que no hay agresividad, no hay ese sistema de lucha para sobrevivir y este se va a comer al otro. Eso se presenta ahí. Eso es como si dijera: así era que estaba establecido antes. Así era que estaba establecido antes, y eso va a ser restaurado al futuro. Eso hablando del milenio, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que de pronto la Biblia no va a decir mayor cosa o tan amplio de que si va a haber animales allá en la Nueva Jerusalén, donde vamos a estar eternamente y para siempre. No se dan tantos detalles con respecto a eso. Esas son cosas que Dios creó aquí y que nosotros tenemos que disfrutarla, porque cuando lleguemos allá eso no va a estar ahí. Hay que seguir las recomendaciones que Él está diciendo, eso tampoco hay que darle tanta vuelta. Lo último, versículo 31. La aprobación, todo lo que había dicho era bueno en gran manera. Anteriormente, Él había dicho: esto es bueno, pero cuando ya hizo la cumbre de su creación, que es el hombre, para llenar y gobernar todo lo que estaba establecido, Él dice: ahora sí, la creación está completa. Todo es bueno en gran manera. Entonces fue la tarde, la mañana, el día sexto. De manera rápida, versículos 1 al 3 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ella. Y acabó Dios. La idea era que se viera. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó de toda la obra. Y lo último, que es lo que hizo Dios, bendijo y santificó el día séptimo, porque ahí había hecho Él todas las cosas. Ahora, en este texto, eso es un resumen, un recopilado. Bueno, Dios ya hizo lo que iba a hacer, quedó todo establecido, llenó en el cielo todo lo que se requería en el cielo, en la tierra todo lo que se requería en la tierra, y deja establecido. Ahora está descansando, no porque está cansado de crear, sino porque ya cumplió con lo que tenía programado para crear. Reposo de lo que había planificado de crear.
Y se dice ahí que terminó en el séptimo día. Algunos dicen, bueno, la creación fue hasta el sexto día. No, es que el mismo hecho de dar ese detalle, de santificar el día y bendecir el día, eso es una obra que él está haciendo en ese momento con respecto al día. Se dice que eso es algo que está diseñado y que aún hoy en día todas las culturas manejan eso así. Una semana de 7 días donde se trabajan 6 y uno se descansa. De todas maneras, no vamos a ampliar más en esto porque más adelante hay algunas cosas que debemos tocarlas con más detalle con respecto a estos 3 versículos. Pero resumiendo todo, en todo el contexto de lo que Dios viene haciendo, el objetivo principal es el hombre. Y una de las cosas que se resaltan aquí es la percepción que debe tener el ser humano de sí mismo desde la perspectiva divina. Si nosotros proclamamos que Dios es nuestro Dios y Él se dirige a nosotros a través de su palabra, nosotros no deberíamos estar asumiendo cualquier tipo de patrón filosófico o hipótesis o teoría con respecto a nosotros en cosas sencillas o en cosas grandes que no esté basado en la palabra de Dios. Es lo que Él está diciendo aquí. Tampoco deberíamos pasar y como estamos diciendo, por ejemplo, en el contexto de los animales, porque en el contexto de los animales hay muchas cosas que son evidentes hoy. Y eso ha sido un debate desde hace muchos años en todo el mundo, el hecho de que se toman algunos animales para juego, para competencias y para sacrificios y diversión de los seres humanos, eso no es algo que está diseñado en las escrituras así, pero eso está montado en el mundo donde estamos y hay algunos que hasta usan el término, no, pero la Biblia dice que nos vamos a enseñorear de ellos. Pero otra vez, es una percepción del término después del pecado, porque eso no fue lo que Dios diseñó desde el principio. Y si dice la Biblia que más adelante dice que Él creó estos animales y le dice, te vas a alimentar de esto y de esto otro. Pero más adelante, si Dios permite, cuando entremos en el contexto de la creación del hombre, le daremos un resumen general con respecto a eso. Lo último que quiero comentar está relacionado con el capítulo 2, cuando Dios va a dar los detalles. Porque aquí solamente dice creó, hembra lo creó, pero aquí no se dan mayor detalles. Ustedes vayan repasando. Yo les sugiero aún que vayan estudiando un poco acerca de la composición biológica, que les va a ayudar mucho para contrastar algunas de las teorías que hay y puede ayudar eso a sus hijos y en su propia mente. ¿Por qué no apoyar a sus hijos en ciertas cosas que tienen? Porque hay unas bases bíblicas y hay una estructura biológica que científicamente están comprobadas que es así. Eso, nosotros debemos ser cuidadosos con nuestros hijos, porque la Biblia nos anticipa esas cosas. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos permita ampliarnos en nuestra experiencia del conocimiento que tenemos de su palabra. Padre, te doy gracias por tu palabra y gracias por permitirnos tener espacios como estos para leerla y explicarla. Reconocemos que es el Espíritu Santo quien puede dar claridad. Reconocemos que nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo para poder entender. Pero si tú no nos das claridad de ella, jamás podemos entender. Solamente tú te revelas a quien te quieres revelar y según lo has hecho en cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, haz que podamos también nosotros inclinarnos ante lo que entendemos y tener pensamientos, acciones y palabras que sean acordes con eso. En el nombre de Jesucristo lo pido y te doy gracias. Amén.